Y ahí está. Em, Ahí está. Ah, bueno, y quizás como antes de empezar así como ver cálculo y todo eso, bueno, encontré esta página que se ve súper buena, que muestra como ¿cómo se dice? Cómo cambia el campo o en la radiación, ¿sí? Bueno, creo que se demora un poquito, pero, o no sé, yo al menos al principio como que lo encontraba no tan intuitivo porque de repente ocupábamos estos potenciales retardados, porque de repente el tiempo lo teníamos que modificar un poquito, pero al menos con estas simulaciones como que queda un poquito más claro. Entonces, por ejemplo, aquí muestra un dipolo, ¿sí? Entonces, este dipolo, la carga va cambiando, ¿sí? Es como un coseno y coseno WT. Eh, entonces, lo interesante es que, claro, cuando cambia el campo de su alrededor, ¿ok? Y en teoría debería cambiar todo homogéneamente, pero en realidad no es tan así, sino que en cierta forma esto tiene una cierta velocidad en la que se propaga, ¿ok? Y eso es lo que uno puede ver aquí en esta simulación como lo que uno entiende por radiación, ¿sí? Entonces son estas burbujas que se propagan, podríamos decir independientemente. Pero no sé, lo encontré, bueno, eh, y bueno, quizá en cátedra espero que lo vean mejor. Pero bueno, ¿sí? Ya, ok, ahí está, se debería ver la hoja. Bueno, entonces, quizás como eso, un pequeño repaso más que nada, más que un ejercicio, ¿sí? De cómo uno puede abordar esta idea de radiación, ¿sí? Primero es como, bueno, ver esta idea de potenciales retardados, ¿sí? Entonces, bueno, veamos esta idea de potenciales retardados, ¿ya ok? Y bueno, ¿de dónde viene esta idea? Porque en realidad nosotros teníamos que quizás en un caso estático, ¿sí? En un caso estático teníamos las siguientes ecuaciones, ¿sí? Que eran esto de acá igual a esto, bueno, con un menos, y esto igual a, no sé, sí, esto era como en un caso estático, pero, y bueno, de hecho también esta nos implicaba, nos podíamos escribir de la siguiente forma, que era V, ¿ok? Lo podemos escribir como 1 partido en 4 pi seno cero, bueno, por la integral de todo esto, y dividido por esto de acá. Sí, donde todas esas comillas o las primas referenciaban a donde nosotros estamos integrando, ¿sí? Que bueno, siempre sale ese dibujito de una papa, ¿sí? Dibujamos vector, vector R, vector R', ¿sí? Y la diferencia de los vectores está rayada acá, ¿sí? Eh, y de la misma forma, sí, para este potencial vector, también podríamos definir eh, esto de acá, ¿sí? Sí, que bueno, la idea es la misma, sí. Hemos visto problemas de algunas partes de esto, pero bueno, y de aquí, ¿de dónde viene la idea de potencial retardado? Porque en realidad la idea es, eh, de alguna forma, hacer aparecer la dependencia del tiempo, ¿sí? Entonces, lo que nosotros consideramos acá como tiempo retardado, sí, es lo que podemos escribir de la siguiente forma, ¿sí? Como T sub R igual a
T menos R partido en C. Y donde, bueno, el T sin nada sería como el tiempo presente y el otro sería el tiempo retardado. ¿Sí? Y bueno, ¿por qué está esta modificación? Porque, bueno, sabemos que está esta velocidad, ¿sí? Y eso, como vimos igual en la animación, eh, hace este pequeño shift, por así decirlo. Entonces, si uno puede introducir eso en las ecuaciones de arriba, uno puede definir lo que son los potenciales retardados, ¿sí? Que bueno, no es más que nada que hacer, bueno, de alguna forma aparecer la dependencia del tiempo. Así que eh, la expresión es bien similar, ¿sí? Que es esto de acá, pero aquí aparece el tiempo, ¿sí? Y en particular este tiempo retardado. Y lo mismo va a aparecer con este potencial a vector, ¿sí? Donde vamos a tener la dependencia del tiempo aquí en este R, bueno, acá, en este argumento. Y entonces, bueno, esa es la idea principal de los potenciales retardados. Eh, bueno, quizá ahí voy a ver los PPTs que dijiste que me iba a mandar para quizá ver bien qué me han visto en este tema, ¿sí? Pero lo esencial yo diría que es eso, ¿sí? Mm, Em, entonces, eh, a ver, parece que puedes apretar un botón. Ah, no, ok. Bueno, entonces de aquí viene esta idea de radiación, ¿sí? Así que bueno, ¿cómo la podemos entender? Como básicamente el campo electromagnético que, que, por así decirlo, se desconecta de su fuente, ¿sí? ¿Por qué? Porque está ese retardo, ¿sí? Entonces, es como que viaja de forma dependiente, si lo podemos entender de esta forma. Y bueno, ahora pensaba ver cómo ver detalle esta idea de radiación y potencial retardado en el caso de un dipolo, ¿sí? Que bueno, en realidad está siguiendo cómo abordan esta materia en un libro, ¿sí? Encontré que, que está interesante y bueno, la idea es que primero consideremos, no sé, un dipolo de la siguiente forma, ¿sí? Supongamos que, bueno, acá tenemos Q y acá menos Q, pero en realidad esto depende del tiempo, ¿sí? Y bueno, acá, por supuesto, hay una distancia D suficientemente chica, y digamos que esta distancia D es suficientemente chica, y, ok, definamos que en este caso esto va a cambiar de la siguiente forma, ¿sí? Que va a ser como un coseno WT, que de hecho es muy parecido a la animación que mostré hace un poquito rato. Sí, entonces, bueno, de hecho, si hiciéramos un tema de referencia así, podríamos decir que es algo así. Y bueno, ¿cómo podemos definir un potencial retardado acá? Bueno, partamos por la definición, ¿sí? Que en realidad, bueno, teníamos que esto iba a ser algo de este estilo, ¿sí? Estas constantes. Y en realidad, bueno, nosotros los podíamos definir con la integral y todo, pero dado que aquí tenemos cargas puntuales, ¿sí? No nos conviene escribirla en forma integral, sino que, bueno, ya sabemos que tenemos las cargas puntuales, entonces simplemente escribimos los aportes individuales, ¿sí? Básicamente lo trabajamos de forma discreta. Entonces, bueno, va a ser como, claro, una sumatoria de cada una de las cargas dividida por eso ahí. Entonces, bueno, acá tenemos en realidad dos cargas que, bueno, van a depender del tiempo, ¿sí? Em, y bueno, en este caso, entonces tendríamos lo siguiente, bueno, estas constantes se mantienen, ¿sí? Bueno, la positiva sería
Q0 por coseno de W. Y bueno, aquí en realidad es donde vendría el tiempo, ¿sí? Y aquí es donde tenemos que considerar el tiempo retardado, ¿sí? Si recordamos de aquí arriba, ¿sí? Aquí es donde consideramos este tiempo retardado. Entonces, bueno, bueno, tiempo retardado. ¿Sí? Y bueno, eso lo podemos dividir por esta distancia de acá. ¿Ok? Que, bueno, en principio tenemos dos cargas, ¿sí? Entonces, en algún momento vamos a tener que hacer la diferencia entre la positiva y la negativa. Eh, entonces, no sé, pongámosle R más menos esto de acá, ¿sí? De todas formas es el valor absoluto. Y del otro lado, ¿ok? Para la otra carga, bueno, acá hay un signo menos, ¿sí? Menos U0 coseno de WTR, todo eso dividido en R menos menos R. ¿Sí? Ok, pero bueno, acá hay que tener cuidado en algo, sí que es este DTR, que en realidad, sí, recordemos cómo habíamos definido CTR, sí, al principio habíamos dicho que tenía esta forma de acá, pero depende de este R, sí, que en este caso, bueno, en realidad aquí lo voy a poner estos índices que van a ser TR más y TR menos, sí, donde acá este TR más, sí, es como un índice dentro del subíndice, lo vamos a definir como T menos esto más esto dividido por C. Y el otro lo vamos a definir como C menos esto partido en C. Sí, es como lo definimos básicamente. Em, claro, entonces tenemos eso de ahí. Y bueno, de hecho, donde busqué este problema, de repente, como aparece tanto estos términos, de repente lo escriben como abreviándolo, así como R más es simplemente esto de acá menos esto de acá, y R menos sería también pero con el menos, ¿sí? Em, claro, eso de. Entonces, bueno, de hecho, en realidad tenemos varios vectores y módulos de vectores, y quizá un dibujito no vendría mal, como para no confundirse. Entonces, dibujemos lo que tenemos y todos estos vectores que tenemos. Entonces, supongamos que acá tenemos esta carga de arriba, ¿sí? Supongamos que por un momento acá es positiva y acá es negativa, pero en realidad esto cambia, así que da lo mismo, ¿sí? Pero solamente para darnos un poco de orden. Y definamos, bueno, primero que nada esto está a una distancia D, ¿sí? Que después vamos a decir que es suficientemente chica, y no sé, digamos que el origen está justo aquí al medio, ¿sí? Entonces, bueno, el vector este que voy a llamar como R más va a ser ese de ahí, ¿sí? Nada más que eso, lo voy a anotar por acá, R más, y el vector R menos, ¿sí? R menos va a ser este de acá, ¿ok? Y este vector R sin nada, sí va a ser donde yo quiero medir, ¿sí? Digamos, no sé, acá muy lejos. Digamos que ese va a ser el vector R. Es donde yo quiero medir, no sé, el potencial. ¿Ok? Y esto de acá van a ser donde están mi fuente. Ok, entonces siempre que hablamos acá de la resta o de bueno, esta letra rara, van a ser simplemente estos vectores de acá. ¿Sí? Esto de acá. Ah, perdón, esto, aquí. Sí, este de ahí y este de acá. Sí. Entonces, bueno, acá es lo que yo había definido como R menos R más, y este de acá R menos R menos.
¿sí? Entonces, claro, tenemos eso. Em, bueno, y eventualmente nos va a ser útil definir el siguiente ángulo, ¿sí? Y bueno, si definimos ese ángulo de acá, también podemos decir que este ángulo de acá es esto de acá, ¿ok? Eh, bueno, súper. Entonces tenemos eso, sí, y bueno, de cierta forma tenemos que desglosar toda esta expresión, ¿sí? Hasta llegar a, bueno, lo mínimo, ¿sí? Y aplicando todas las aproximaciones que podamos considerar, ¿sí? Entonces, bueno, primero que nada, encontremos alguna expresión para esto, ¿sí? Porque, eh, bueno, nos va a ser súper útil. Y bueno, por si acaso, algo que también nos va a servir para no escribir tanta letra rara es que en realidad ese R más y ese R menos, ¿sí? Deberían cumplir, dado que yo escogí el sistema de referencias así, que esto debería ser de medios y también que esto de acá también debería ser de medios, ¿sí? Entonces, súper, ¿sí? Luego, ocupemos el teorema del coseno, ¿sí? El teorema del coseno, que nos dice que podemos relacionar cada uno de los lados de cualquier triángulo dado algún ángulo, ¿sí? Entonces, eh, está súper, porque acá tenemos esencialmente eso. ¿Ok? Entonces, si vamos al triángulo este de arriba, ¿sí? Vamos a tener lo siguiente, ¿sí? Que este R más, que recordemos que ese R más era simplemente esto de acá, ¿sí? Pero bueno, el módulo y al cuadrado, ¿sí? Para decir que esta distancia de acá al cuadrado, sí, debería ser igual a, bueno, esta distancia al cuadrado más esta distancia al cuadrado, ¿sí? Menos dos veces esto por esto y, bueno, el coseno del ángulo, ¿ok? Entonces aquí tendríamos esto de acá más esto de aquí menos dos veces r más r, ¿sí? Por el coseno del ángulo. Bueno, pero bueno, nosotros sabíamos que esto era esto, entonces vamos a tener que aquí hacer de medios al cuadrado, ¿sí? Acá escribamos simplemente r, ¿sí? Porque r, ¿ok? Y bueno, de acá vamos a tener 2, ¿sí? Pero recordemos que esto era de medios, ¿sí? Entonces se va con este 2 y nos queda d por r, ¿sí? Bueno, creamos rd para que no se confunda con exponencial. Entonces, rd por el coseno de θ, ¿sí? Entonces, bueno, ahí ya tenemos uno, ¿sí? Que en realidad esto sería esto de acá, pero en raíz cuadrada. ¿Ok? Y bueno, de la misma forma, ¿sí? Para el otro, vamos a tener esto de acá más eh, esto de aquí por coseno, pero no del ángulo ese, ¿sí? En realidad acá debería ser esto de acá, ¿sí? Y no sé, eso de repente puede causar errores, ¿sí? Entonces, ¿por qué es interesante eso? Porque en realidad esto de acá es igual a menos coseno del ángulo, ¿sí? Entonces ahí nos saca un signo menos adicional. Entonces acá debería ser de partido en 2 al cuadrado, ¿sí? Más r al cuadrado menos d, ¿sí? Porque acá el de medio se cancela con ese 2, d por r, bueno, rd, por coseno del ángulo. Y bueno, el signo menos con este signo menos se van y ahí nos queda eso. ¿Sí? Entonces, bueno, al final, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener que este r más va a ser igual a, bueno, esto al cuadrado más esto al cuadrado menos rd coseno de esto, raíz cuadrada. Y para el otro, bueno, esencialmente lo mismo, pero el signo aquí cambia, ¿sí? Cuando consideramos el más, debería ser menos aquí dentro de la
de la raíz, y cuando es menos debería ser más dentro de la raíz. ¿Sí? Entonces, bueno, de hecho, esto se puede escribir de una forma un poquito más compacta, sí, pero es solamente porque quizás el cálculo que pueda venir puede ser algo engorroso. ¿Ya? Y, y bueno, acá podemos escribir esto de una forma un poquito menos engorrosa, ¿sí? Agrupando estos dos casos. Entonces, cuando acá sale más y acá sale menos, entonces menos más, R de coseno de la. Tiene una forma más compacta, así que bueno, ahí vamos a ver que en realidad eso nos puede solucionar bastante el cálculo. Ok, entonces hasta el momento solamente hemos ocupado geometría, ¿sí? En realidad solamente hemos ocupado eso. Y bueno, ahora ocupemos en realidad la idea de que, eh, bueno, tenemos este dipolo, en realidad esta distancia de acá debería ser muy pequeña, ¿sí? Deberían estar muy juntitas estos dos, el más y el menos. Ok, entonces, bueno, consideremos como una primera aproximación, sí, que D, sí, es suficientemente pequeño, ¿sí? Y en particular mucho menor que R. Suponemos que donde estamos midiendo es suficientemente grande en comparación a la distancia que separa estas partículas. Entonces, primero consideremos esto como una aproximación. ¿Ok? Entonces, de hecho, por esto es que es súper útil para este caso en general, escribirlo de esta forma un poquito más compacta, sí, porque acá va a ser mucho más fácil aproximar estos términos. Sí, en principio tenemos eso, sí, y mm, bueno, consideremos esta aproximación, ¿sí? Por un lado, acá tenemos, claro, d al cuadrado, ¿sí? Y acá tenemos r por d, ¿sí? Entonces, esto es como un número pequeño al cuadrado, ¿sí? Entonces, vamos simplemente despreciar ese término, ¿ok? Y, bueno, si aproximamos esto, esto nos va a dar r al cuadrado menos más, ¿sí? Entonces acá r por d coseno de el ángulo, ¿sí? Tenemos eso. Ok, entonces, claro, tenemos eso ahí y ahora si te fijas, bueno, de todas formas tenemos algo que sigue siendo pequeño y acá podemos ocupar esta relación que, bueno, aparece como de repente uno más, bueno, x o epsilon, como sea, cuando tenemos algo de este estilo donde un término muy pequeño, ¿sí? Bueno, en realidad esta expresión es con un menos y con un n. Cuando tenemos elevado a una potencia, eso lo podemos aproximar a lo siguiente, que es uno menos n por s. Donde en realidad ese epsilon es lo que digo algo pequeño, ¿sí? Entonces, de hecho, acá tenemos algo muy parecido a eso, ¿sí? Porque acá tenemos la potencia que es un medio, ¿sí? Porque aquí hay una raíz. Podemos sacar ese r elevado a 2 para afuera, ¿sí? Para que nos quede un uno. Sí, acá nos va a quedar algo de este estilo. Sí, algo así. Sí, y esto le da un medio. Sí, entonces, bueno, acá aproximamos de nuevo esta expresión de aquí y, bueno, nos va a dar esto de aquí. Sí, eso de ahí. Bueno, donde desea un medio sale de esta aproximación de acá. Entonces, bueno, tenemos eso de ahí. ¿Ok? Y bueno, en teoría, entonces tenemos que agregar todo esto que hemos aproximado en la expresión de b, ¿sí? Recordemos que b era todo esto de acá. Así que bueno, lo voy a copiar y pegar.
Sí, B, entonces sería esto, D. Sí, y bueno, ¿dónde iría este R más menos? ¿Sí? En realidad irían en varias partes. Sí. Una sería, bueno, en los denominadores, pero aparte sí tenemos que lidiar con este coseno de WT. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ese T lleva escondido un T menos R partido en C. Ok, entonces, de hecho veamos primero eso. ¿Sí? ¿Qué pasa con ese coseno de W por T? ¿Sí? Entonces, y de nuevo, dado que tenemos un caso con más y otro caso con menos, conviene un poquito más trabajar esto de forma un poquito más compacta con este menos más o más menos. ¿Ok? Entonces, veamos un caso genérico en que tenemos, no sé, coseno de W por un tiempo retardado. Si digamos que este tiempo retardado de forma compacta, lo podemos escribir como W por T menos R más menos partido en C. Entonces tenemos eso, ¿ok? Claro, luego, ¿sí? Em, escribamos exactamente lo que tenemos acá, ¿sí? Para R más menos, así que en realidad todo esto, ¿sí? Aquí lo copio y lo pego, ¿sí? Esto de acá, acá. Pero no olvidar que aquí está dividido por C, por este C, y ahí cerramos estos paréntesis. Ok, entonces tenemos eso de ahí. Ok. Em, bueno, si reordenamos un poquito los términos, deberíamos llegar a algo así. W por T menos C repartido por C, más menos W D partido por 2C coseno de el ángulo. ¿Sí? Deberíamos llegar a algo como esto. Claro, entonces, de hecho, bueno, si lo queremos ver de una forma un poquito más intuitiva, tenemos como un coseno de algo, más menos, coseno de otra cosa, ¿sí? Recordemos que en realidad el coseno de algo más menos otra cosa, sí, era simplemente el coseno de primero por el coseno del segundo, sí. Acá los signos se intercambian y por los senos de alfa y beta. Entonces, de hecho, tenemos eso. Entonces, bueno, ocupemos eso, pero bueno, nuestra expresión un poquito más complicada. ¿Y qué tendremos? Sí, tendremos que, bueno, coseno de W por T menos C repartido por C, ¿sí? Por el coseno del otro término, que sería WD partido por 2C, coseno de esto de acá, ¿ok? Luego, menos más, seno, bueno, aquí voy a copiar todo esto porque en realidad es lo mismo, pero con seno, si esto de acá, ¿ok? Entonces en vez de aquí coseno ponemos seno y tendríamos eso, ¿sí? Em, claro, entonces llegamos a eso. Hasta el momento, de nuevo, seguimos aproximando este término acá, ¿sí? Que es ese coseno de WT. Hasta el momento llegamos. Y aquí, de hecho, algo que conviene hacer eh, en este punto, sí, es otra aproximación, ¿sí? Que, bueno, aquí le voy a poner, bueno, le voy a poner como aproximación de un dipolo puntual, ¿sí? Que, bueno, de hecho también es lo que de repente se habla como aproximación de onda larga, ¿sí? También lo voy a escribir. O, o, eh, aproximación
de onda larga, ¿sí? Pero, bueno, esencialmente lo que uno hace es que uno dice que D es mucho menor a lambda, ¿sí? Y recordemos, ¿de dónde, cómo podemos aterrizar esto a lo que tenemos allá arribita? Si acá uno tiene que recordarse que en realidad sé que la velocidad deberíamos escribirla como esta longitud de onda por este nu, que sería simplemente una frecuencia, ¿ok? Por otra parte, SW que sale de arribita, ¿sí? No es nada más que 2pi por nu, ¿sí? Entonces, bueno, de acá sacamos que nu, que esta frecuencia debería ser simplemente esto de acá, ¿ok? Y bueno, de acá es donde uno en realidad tiene que lo siguiente, ¿sí? Y de hecho aquí sale este C partido por W que de hecho aparece por acá, ¿sí? Aparece W partido por C, aparece ese término, ¿sí? Lo queremos ver más directamente, es como que eh, tenemos esto de acá partido por C partido por W. Sí, entonces cuando decimos que queremos eh, hacer esta aproximación, ¿sí? Es lo mismo que esto de acá, C menor que W, ¿sí? Entonces, dicho, más que aplicar esto de acá, vamos a aplicar esto de la derecha porque eso es lo que tenemos en nuestra expresión. Sí, y claro, de hecho el nombre da intuición de que en realidad lo que significa, sí, aproximación de onda larga. Estamos diciendo que D, que es la separación de estas dos cargas, es lo suficientemente pequeño para que consideremos la onda saliendo como un todo de ese dipolo puntual, ¿sí? Si fuese lo suficientemente grande, sí habría más problemas y de cierta forma esta onda habría interferencia de algún tipo. Eh, Ahí me llegó el correo, gracias. Bueno, entonces tenemos eso, ¿sí? Apliquémoslo a las versiones que tenemos ahí arribita, ¿sí? Entonces, bueno, recordemos que era lo que habíamos llegado, ¿sí? Porque igual aquí de repente el cálculo se torna algo engorroso. Si habíamos tenido esto, ¿sí? Que era el coseno de todo esto de acá, igual a todo este corcho de acá, ¿ok? Y lo que nosotros queremos hacer es esta aproximación de aquí, ¿ok? De esta cosa. Ok, entonces, y bueno, ¿de dónde en realidad sale ese partido en doble? ¿Sí? En realidad sale de justo acá, ¿sí? Que de acá uno puede decir que, claro, tiene este D partido por C partido por W, ¿sí? Entonces aquí está este C partido por W, ok, claro, pero bueno, si no tenía esto de acá, bueno, aquí también hay un partido por dos, pero eso es solamente un factor que no importa tanto. Sí, pero en realidad sí lo que acá importa es que vamos a tener que D partido por esto de acá debería ser mucho menor a 1. ¿Sí? Entonces, esto debería ser la cantidad pequeña en este caso. ¿Ok? Entonces, bueno, ¿qué hacemos acá? Dado que tenemos senos y cosenos, simplemente aproximemos estos cosenos y senos a orden 1. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a tener? Bueno, digamos, orden 1, sí, vamos a tener que coseno de algo pequeño, simplemente 1, y esto de acá va a ser simplemente esto de acá. Entonces apliquemos esto, ¿ok? A todo esto que tenemos ahí arriba. Entonces, acá voy a continuar lo que tenía acá, ¿sí? Que bueno, en realidad voy a copiar, pero si sale un coseno voy a poner 1, y si sale un seno voy a poner el argumento.
sí, teníamos eso, donde, eh, bueno, este argumento es pequeño y este también es pequeño, ¿sí? Entonces, ok, vamos a tener que esto se transforma en uno y acá vamos a sacar simplemente el argumento, ¿ok? Y claro, de hecho, nos queda eso, ¿sí? Entonces eso menos más todos estos factores por seno, ¿sí? Bueno, de hecho, nos queda eso de ahí. Em, bueno, y de hecho, si en realidad ya hemos hecho estas aproximaciones, sí, veamos cómo debería parecer el potencial, ¿sí? Porque recordemos que en un momento habíamos dicho esto de acá, sí, pero nos detuvimos dos veces, sí, primero para decir cuánto era esta R menos R y después para en realidad ver en detalle este coseno, sí. Pero ahora ya vamos a reemplazar así y a ver cómo se ve este potencial. Y recordemos que tenemos esto de acá. Ok, sí, y bueno, en realidad este Q partido por cero, saquémoslo para afuera, sí, porque están a ambos lados. En realidad este menos y aquí este menos. Ok. Entonces, bueno, tenemos eso, sí, y bueno, vamos reemplazando, sí, quizás esto pueda tomar algo de espacio, sí, pero en realidad ahora sí debemos hacer la diferencia entre positivo y negativo. Ok, entonces, bueno, veamos el primer término. El primer término, sí, primero veamos el uno partido por R más menos R menos, ¿sí? Eso nos va a dar, lo voy a escribir con azul, ¿sí? Para que no nos confundamos, sería uno partido por R, uno más D partido por 2R coseno de este ángulo, ¿sí? Claro, todo esto de acá es lo que habíamos llamado como uno partido por TR más, o uno partido por esto, es lo mismo. ¿Ok? Y ahora, bueno, escribamos en rojo toda la aproximación que teníamos para el coseno de W por TR más, ¿sí? ¿Qué sería? Lo voy a escribir con estos otros corchetes para que también no nos confundamos. Sería coseno de W T menos R partido por C, ¿sí? Menos, ¿sí? W D partido por 2C por coseno de teta. Bueno, aquí estoy quedando corto espacio, pero voy a aprovechar que estoy aquí en la tablet. Bueno, tenemos esto por seno de W T menos R partido por C, ¿sí? Bueno, en realidad todo esto sería solamente el primer término, ¿sí? Ahora vemos qué pasa con el segundo, ¿sí? Que bueno, en realidad sería lo mismo, solamente que tenemos que tener cuidado con los signos. ¿Sí? Entonces, tenemos esto mismo de acá, sí, pero bueno, acá vamos viendo en detalle los signos, que acá hay un signo menos, acá también hay un signo menos, em, y acá hay un signo más, sí, y ahí estamos listos. Sí, en realidad los signos que tienen detalles son esos dos y este de acá. Bueno, entonces, ok, ahí ya expandimos un poquito más todo esto de acá, pero bueno, sigue siendo algo quizá un poquito engorroso. Em, mm, pero bueno, ahora vamos simplificando, ¿sí? Porque en realidad acá hay muchos términos repetidos y algunos de hecho se cancelan, ¿sí? Em, claro, ¿sí? Por ejemplo, si yo multiplico, a ver, si yo oye, pasa a apretar un botón.
¿Quieres plátano frito? A ver, vas a apretar un botón. Ya. Claro, si multiplicamos este por este y por este, y fijamos que acá en el otro lado también vamos a tener un término muy parecido, ¿sí? Y de hecho se cancela, ¿sí? Porque acá hay un signo menos, ¿ok? Entonces ese término se va, ¿sí? Claro, y por ejemplo, si multiplicamos este y por este, luego multiplicamos claro, este por este, también se van, ¿sí? Entonces, en realidad, solamente nos van a quedar dos términos, ¿sí? Que bueno, en realidad, solo eso viene de ver en detalle cada uno de los términos, y deberíamos llegar a algo de este estilo, u partido por 4 pi epsilon 0, ¿sí? Los términos que van a sobrevivir, que se van a repetir, son, bueno, primero es el siguiente, sí que voy a multiplicar por 2 porque aparece dos veces, ¿sí? Que es, bueno, de multiplicar 1 partido por r por, bueno, el término del 1 por menos wt partido por 2c, ¿sí? Por el coseno de θ por seno de wt menos r partido por esto. Ok, ese es un término. Y el otro que sale es el siguiente, más 2 por 1 partido por r por eh, t partido por 2r coseno de θ coseno de wt menos r partido por c. ¿Sí? Por ahí uno lo puede verificar, en realidad ahí no se puede convencer. Antes ahí lo hice con detalle para no equivocarme. Pero bueno, uno llega a esta expresión, ¿sí? Que bueno, sale de descartar ciertos términos. Ok, y bueno, ahora solo nos faltaría quizás factorizar algunos términos que en realidad se repiten, ¿sí? Por ejemplo, este 2 con ese 2 se van, 2 con ese 2 se van, y bueno, eso en realidad, de hecho podríamos factorizar ese, ¿sí? Porque están en ambas partes, también factoricemos ese d, y también de hecho podríamos factorizar ese coseno, ¿sí? Realizamos eso, entonces nos va a quedar q partido por 4 pi epsilon 0. Saquemos para afuera todo lo que habíamos dicho que íbamos a factorizar, que nos queda esto de acá. Ok, entonces nos queda eso. Bueno, que nos queda dentro todo lo que sobre, sí, que queda menos w partido por c, seno de todo este corcho de acá. Sí, y del otro lado tenemos más 1 partido por r por coseno de wt menos r partido por c. Eso ahí. Ya, entonces ahí ya tenemos una expresión más concreta para este potencial retardado, ¿sí? Ok, y bueno, hasta ahí ya tenemos el potencial, solamente considerando que tenemos un dipolo, ¿sí? Y que, bueno, eso esencialmente, bueno, esto de acá, sí, que es la aproximación de onda larga. Sí. Pero ahora sí hay otra aproximación que uno se puede considerar, sí, que es la, ¿qué pasa si uno está lo suficientemente lejos? ¿Sí? Que en realidad lo que de repente se llama como zona de radiación. ¿Por qué? Porque en realidad ahí uno ve si este aporte sobrevive, ¿sí? Que este potencial sobrevive a una distancia suficientemente grande, ¿sí? Eh, por eso se llama de esa forma. Sí, esencialmente la idea es muy parecida a la anterior, ¿sí? En vez de, eh, si recordamos la aproximación anterior, habíamos dicho que, claro, la longitud onda era suficientemente grande en comparación a la d. Ahora decimos que la posición donde yo estoy observando, es decir, el r, es suficientemente más grande que esa longitud de onda, ¿sí?
Entonces vamos a decir que la posición donde yo estoy observando, es decir, el R, es suficientemente más grande que C partido por doble. Ok, entonces, otra aproximación, ¿sí? Zona de radiación. Sí, nos dice lo siguiente, eso, que bueno, lo mismo que decir que esto es esto acá. ¿Sí? Entonces, bueno, ¿qué pasa si consideramos eso? Sí, si nos fijamos acá, tenemos precisamente esos términos, ¿sí? Claro, sí, enfoquémonos por un momento qué pasa en todo este entre paréntesis, ¿sí? Este entre paréntesis de acá. De hecho, bueno, copiémoslo y veámoslo un poquito más en detalle. Sí, lo voy a copiar y pegar acá. Ok, de hecho, bueno, actualizamos para que quizás no aparezcan los términos correctos aquí dentro de este corchete. ¿Sí? Esencialmente esa es la idea, hacer que aparezcan estos términos pequeños para así ver qué término sobrevive con respecto a cuál otro. Entonces aquí nos queda menos, ok, seno de todo esto de acá, t menos c repartido por c, ¿sí? Más 1 partido por, bueno, dado que factorizamos w partido por c, aquí nos quedaría un c partido por wr, ok, coseno de w t menos c repartido por c. Ok, y bueno, de hecho, aquí no aparece ese término, ¿sí? Aquí nos dice que esto es igual a c partido por w, todo partido por r, ¿ok? Y sabemos que eso es menor a 1. ¿Sí? ¿Y de dónde sale eso? De acá mismo. ¿Ok? Entonces, sí, podemos simplemente descartar ese término. Simplemente eso. Y si hacemos eso, ¿ok? Nos va a quedar que esto va a ser simplemente menos w partido por c, seno de w t menos c repartido por c. ¿Sí? Entonces, que haya, hemos simplificado bastante sin la expresión, nos quedaría esto acá, pero multiplicado por este término de aquí abajito. ¿Sí? Entonces tenemos que este potencial puede ser simplemente eso, bueno, con un signo menos acá, sin W partido por C, seno de W T menos C partido por C, esto de acá. Eh, y bueno, llegamos a eso de ahí, ¿sí? Bueno, igual uno puede aquí reacomodar estos términos, pero solamente por escribir nada más. Y bueno, uno llega a estas expresiones de acá. Que, bueno, ese sería como el potencial asociado a este dipolo radiando. En general, siempre que tengamos que, o sea, el cambio de pasar de cosas, no sé, donde las cargas eran algo estáticas, a hacer que, no sé, por ejemplo, oscilen, siempre vamos a tener este efecto de radiación. Entonces, bueno, ese en realidad, como te estaba diciendo, no es un problema como tal, sino que es como más de dónde sale toda esta idea de radiación. Sí, de hecho, esto lo saqué creo que el Goldstein, como los primeros, donde introducen radiación. ¿Sí? Entonces, eso, no sé si tienes dudas o eso. No, la verdad es que me quedó todo bien claro. Y bueno, las demostraciones Súper. igual sirven tanto porque los controles son como de ese estilo, así que Ah, sí, pues, súper.